Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta actividad el día de hoy. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro seminario. Este es un webinar que hemos denominado Dilemas éticos del COVID-19, última cama y cuidados paliativos para adultos mayores durante la pandemia. Este seminario que ha sido organizado por el equipo de la carrera de Derecho de la sede Viña del Mar, eh, busca reflexionar sobre una temática que es bastante invisible muchas veces y que tiene una tremenda importancia, que tiene que ver con la protección de los derechos de las personas mayores cuando se tienen que tomar decisiones límites o cuando tienen que adoptarse algunas decisiones en el foro médico en los momentos más complejos de esta enfermedad. Es por esto que hemos querido reflexionar, conocer la experiencia, agregar información, aportar al debate con conocidos expertos y respetadas profesionales que nos pueden ayudar a conocer mejor esta realidad, sobre todo lo que tiene que ver con los protocolos de última cama, con los tratos y cuidados paliativos, pero también acerca de los derechos y los dilemas jurídicos que envuelven este tipo de decisiones. Las personas mayores tienen una serie de derechos y garantías que también es bueno conocer y hay que tener presente durante esta situación. Nos acompañan, y aprovecho de saludar, a la doctora Sofía Salas Ibarra, quien es médico cirujano y profesora de la Universidad del Desarrollo y que además es integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico. Y la abogada Nicole Johnson también está con nosotros. Bienvenida, Nicole. Ella es defensora mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de Valparaíso. Y también expondrá nuestra académica Cecilia Porto, que también nos acompaña. Bienvenida, Cecilia, y que es académica de la Facultad de Derecho en la sede Viña del Mar. También hará nuestra introducción, la conducción de este seminario, al cual ustedes podrán aportar con sus preguntas, la directora de la carrera de Derecho de la sede Viña del Mar, la profesora María Lorena Rosell. Bueno, bienvenido, espero que este seminario sea de su interés y que se alcancen completamente las expectativas que ustedes tenían. Dejo con ustedes para que introduzca el tema y también para que presente como corresponde a nuestra expositora, a la profesora Lorena Rosell, quien es la directora y conductora de esta actividad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, decano. Bienvenidos a todos. Tengo el agrado de ser la moderadora de esta actividad donde participan personajes o personas tan relevantes en el área académica, pero también en el ámbito profesional, como las personas que presentó el decano, académicos, ¿cierto? Y importantes funcionarios como la defensora mayor que nos acompaña en representación del Senama. En este contexto, nuestro seminario se denomina Dilemas éticos del COVID-19, última cama y cuidados paliativos para adultos mayores durante la pandemia. La vejez es una de las etapas del ser humano que ha sido interpretada de las más variadas formas a lo largo de la historia y por lo pronto podemos señalar que es un hecho no solo vinculado a lo biológico, sino también a lo cultural. En las sociedades antiguas, los ancianos eran considerados fuentes de conocimiento y de sabiduría. Como promedio, los individuos raramente superaban los 30 años de vida. Aquellos que alcanzaban los 50 años o más se les atribuían poderes sobrenaturales. Así, los pueblos primitivos suelen representar a sus dioses como ancianos llenos de vigor y de sabiduría. Incluso las mujeres, que en sociedades patriarcales eran consideradas inferiores a los hombres, la vejez las liberaba de algunas prohibiciones después de la menopausia, como sentarse junto a los hombres, beber, fumar y participar en danzas. Los incas integraban a los ancianos en la sociedad como fuentes de transmisión de conocimientos e incluso se les atribuían funciones específicas como médicos o comadronas. Del mismo modo, en nuestros pueblos originarios podemos encontrar ejemplos del importante papel que tienen las personas mayores en la cultura, como el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, que tiene fuerza vinculante respecto de los habitantes de la isla hasta nuestros días. En el Oriente Próximo, la vejez se asocia a lo sagrado e incluso en muchas culturas los ancianos son considerados como los jefes naturales del clan. Si bien la civilización griega valoró negativamente la vejez, incluso era considerada como una maldición de los dioses,
Esta concepción se va desarrollando con el tiempo y en la antigua Grecia se asociaba a la vejez a la sabiduría, y los antiguos héroes se convertían en venerables ancianos que ocupaban puestos de honor y eran escuchados. De hecho, en Esparta, los ancianos ocupaban un lugar privilegiado, ya que a partir de los 65 años integraban el Tribunal Supremo y asesoraban a los gobernantes sobre la política exterior del Estado. En Roma, bien conocida es la figura del pater familia, que era el jefe absoluto y tenía autoridad sobre todos los miembros de la familia y podía decidir sobre la vida y la muerte de sus hijos, de su mujer y de los esclavos. En la época republicana, el Senado estará compuesto por los hombres más ancianos y era necesario llegar a cierta edad para alcanzar una serie de cargos públicos como de cónsul o de pretor. Sin embargo, durante los primeros años del cristianismo, la ancianidad comienza a verse como una etapa de la vida que la sociedad rechaza. Durante la Edad Media, los ancianos son considerados como débiles, sin posición ni prestigio dentro de la sociedad, y la Iglesia se ocupa de los enfermos y desvalidos. En cambio, los ancianos que pertenecían a la nobleza eran protegidos por la familia en el castillo o, si tenían los medios, en el monasterio. La peste bubónica que azotó Europa y Asia durante el siglo XIV provocó la muerte principalmente de niños y adultos jóvenes. Este hecho provocó no solo la disminución de la población y su envejecimiento, sino además que los ancianos se convirtieran en cabeza de familia, volviendo a ganar estatus social, político y económico. Esto se revierte, sin embargo, durante el Renacimiento, donde se ensalza la cultura griega y el ideal de belleza y perfección asociada a la juventud. Paralelamente surge la imprenta, por tanto la memoria quedará grabada en papel y ya no se valorará la transmisión de conocimiento por parte de los ancianos, que vuelve a ser relegado a un último plano. Esta concepción de la ancianidad pasará a la era contemporánea y el anciano será una carga difícil de soportar para el denominado estado de bienestar a mediados del siglo XX. En efecto, la esperanza de vida se incrementa, lo que conlleva una mayor necesidad de asistencia médica, se desintegra la familia nuclear y el anciano se convierte en un ser desprotegido por la familia y por el Estado. Una de las primeras autores que advierte sobre el envejecimiento creciente de la población que se producirá durante el siglo XXI será Simone de Beauvoir. En el libro La vejez, escrito en 1970, la autora describe la discriminación que sufren las personas mayores, que según su parecer viven arrinconadas, silenciadas frente al único criterio que rige la vida moderna, la productividad. Señala que desde la visión capitalista solo interesará el ser humano en la medida en que rinde, después se lo desecha. Del mismo modo, en su célebre libro El segundo sexo, critica a la sociedad de consumo, que trata a los ancianos como parias, es decir, pertenecientes a la clase social más baja, sin derecho ni posibilidad de progreso, y se lamenta que durante los 15 o 20 últimos años de su vida un hombre no sea más que un desecho, es prueba del fracaso de nuestra civilización. Así, muy ligado al feminismo, surge la lucha por otorgarle a las personas mayores como titulares de derechos humanos específicos, sobre la base de la igualdad y el respeto de la dignidad humana. Durante la segunda mitad del siglo XX se instala la necesidad de que existan mecanismos para la realización progresiva de los derechos de las personas mayores. Primero, limitándolas al área de la salud y de la seguridad social, luego ampliándolo a otros ámbitos, lo que constituye un desafío, toda vez que hay quienes aún sostienen que las personas mayores ya reciben suficiente del Estado y los consideran como grupos privilegiados dentro de la sociedad. Esto último, nada más lejos de lo que vemos a diario, cuando advertimos las vulneraciones de derechos que sufren las personas mayores en residencias donde en ocasiones son víctimas de maltrato, descuido, hacinamiento y abandono, por ejemplo, o frente a la situación de pandemia que enfrentamos, donde surgen voces que pretenden excluir a las personas mayores del tratamiento médico o de la última cama. El día de hoy las expositoras se referirán a estos dilemas desde la perspectiva de la ética y de la bioética. Por ello es que
Como señalaba nuestro decano, forman parte de nuestro panel importantes especialistas en el área de la ética y de la bioética. La profesora de ética, Cecilia Porto Fuentes, es abogada, trabajadora social, es candidata a magíster en Derecho de la Universidad de Valparaíso, es académica de la Universidad de las Américas en la Cátedra de Ética y participa de la carrera de Derecho de la sede Viña del Mar. La profesora Cecilia Porto, a quien le doy de inmediato la palabra, expondrá sobre la ética a la bioética en el derecho. Bienvenida, profesora, y puede comenzar su exposición. Bien. Muchas gracias, María Lorena. Buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Para mí es un gran honor y un orgullo poder participar de esta actividad, sobre todo con las colegas y el decano que nos acompaña, una idea que habíamos gestado con Sofía desde el año pasado y nunca podíamos imaginar que iba a ser en estas condiciones. Pero me alegro que podamos concretarlo y que pese a la adversidad, ¿cierto?, podamos siempre hacer cosas, ¿ya? Bien. Como profesora de ética de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas, siempre hemos tenido un punto reflexivo, ¿cierto?, respecto de los dilemas éticos, ya a propósito de nuestro programa, ¿cierto?, y a propósito de la contingencia social. La verdad es que era impensable pensar, ¿cierto?, esta contingencia a propósito de una pandemia. Alcanzamos a analizar algo el año pasado a propósito del estallido social, a propósito de la inequidad, ¿cierto?, a propósito de los fondos de pensiones, que también tenían algo que ver con el adulto mayor. Pero este contexto de pandemia es absolutamente nuevo, ¿ya? Cuando nosotros seguimos al profesor Cataldi, ¿cierto?, y él nos señala, ¿cierto?, cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿cierto?, ¿qué hacemos o cómo hacemos para que nuestras acciones sean justas, para que nuestras acciones sean correctas? Podemos entender, ¿cierto?, que nace lo que llamamos la ética, ¿ya? Determinar de manera racional cuestiones relativas al bien o al mal, a lo correcto o a lo incorrecto. O sea, determinar de manera racional, ¿cierto? Eso significa la noción de aplicar la inteligencia a la conducta humana. Esta conducta humana, ¿cierto?, que debe ser manifestada en libertad. De otra manera, no podemos juzgar o cuestionar si el comportamiento es ético o no es ético, si es responsable o no es responsable, ¿cierto? Porque la verdad es que es solo la conducta libre la que nosotros nos determina lo correcto o lo incorrecto, ya solo en libertad. Y exigir un comportamiento ético que apunte además a la dignidad, ¿cierto?, en estos tiempos pareciera ser difícil. A propósito del fenómeno de la posverdad que nosotros, ¿cierto?, tenemos instalado en nuestra sociedad. Esta mentira legitimada, ¿cierto?, que pareciera ser que lo que aparenta ser verdad es más importante que la verdad. Entonces ahí nos cuestionamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo correcto? Y fíjense ustedes que no nos estamos refiriendo a la noción del hecho social, que nos señala Durkheim, ¿cierto?, sino que estamos hablando de otro fenómeno, que es lo aparentemente correcto, pero la verdad es que no sabemos si es correcto o no, porque se nos impone como una realidad, se nos impone como una verdad, se nos impone como una opción. Entonces, frente a esto tenemos que decir que a lo mejor es más justo, el mejor es más correcto, y frente a esta pandemia los recursos se canalicen, se desfocalicen, ¿cierto?, no en igualdad, sino que con criterios de selección. ¿Y eso qué nos parece? Puede que nos parezca mal, pero va a haber influencia que nos haga pensar que eso es lo correcto, que eso está bien. Y este dilema, ¿cierto?, ético, va a afectar nuestra conducta, va a afectar, ¿cierto?, nuestra visión. Pero quiero recalcar que no estamos, ¿cierto?, en presencia de lo que Durkheim llamaba el hecho social. Ya no estamos hablando de esas maneras de pensar, sentir y actuar que tienen la importante propiedad, como decía él, ¿cierto?, de existir independientemente de las conciencias individuales, que están dotadas de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se nos imponen, querámoslo o no. Ya no podemos sustraernos de la práctica cultural de nuestra sociedad. No es ese el ámbito que afecta a nuestra conducta ética, sino que es el ámbito, ¿cierto?, de lo que aparenta ser verdad y que también afecta al derecho. Por ejemplo, si nosotros pensamos hoy en día en el derecho laboral, ¿cierto?, sabemos la existencia de la jornada pasiva, a propósito, ¿cierto?, de esa imposibilidad del trabajador de prestar servicios, ¿cierto?, por causas que no le son imputables. Pero frente a eso, hoy día lo correcto es suspender el contrato de trabajo. En el ámbito del derecho penal, ¿cierto?, sabemos que es correcto que se aplique, ¿cierto?, una sanción de privación de libertad,
para quien infringe. Pero ¿cuál es la sanción? ¿La privación de libertad o la exposición a un riesgo de salud? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo correcto? Este ámbito del actuar correcto, ¿cierto? No solo para los abogados, sino que para los profesionales y para los seres humanos en general, se nos da en distintos ámbitos. Y cuando ese ámbito dice relación con la vida, dice relación con la salud, ¿cierto? Estamos analizando el actuar correcto de determinadas disciplinas. En este caso, por ejemplo, la medicina y la biología. Y ahí, ¿cierto?, encontramos las primeras nociones referidas a la bioética, ¿ya? Generalmente se asocia, ¿cierto?, al informe de Belmont y a algunas situaciones que tuvieron que ver con experimentaciones en seres humanos. Pero la verdad es que el estudio, ¿cierto?, de los aspectos éticos, ¿cierto?, en la ciencia de la vida de los seres humanos, la conducta, ¿cierto?, restante consigo mismo y con otros, tiene que ver con la bioética. Para nosotros, ¿cierto?, en nuestra formación, cuando hablamos de conflictos bioéticos, lo estamos circunscribiendo generalmente al aborto, a la eutanasia, ¿cierto?, a la eugenesia, a la clonación, a la donación de órganos, a la fecundación in vitro. Fenómenos presentes en nuestra sociedad, pero no podemos negarnos que hoy en día, ¿cierto?, hay otro fenómeno frente a una pandemia y las decisiones éticas. La espada de Damocles, ¿cierto?, a quien le cae, y la vida y la muerte. Y eso no depende de nosotros, sino que depende de otros que deciden por nosotros o por los otros. Entonces ahí estas personas sin lugar a dudas también se van a ver expuestas al cuestionamiento del actuar correcto. ¿Cuál es el actuar correcto y quién lo determina? ¿Y en qué contexto estamos? En el ámbito de la libertad, en el ámbito de la dignidad, en el ámbito de los ciencias sociales, en el ámbito de la posverdad, o vamos a decir que estamos dentro, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico. Para poder, ¿cierto?, sabemos que la bioética es una disciplina intelectual que tiene por objeto estudiar el problema de la supervivencia de la humanidad. Y dentro de los campos de acción de la bioética se reconoce, ¿cierto?, la conducta o la regulación de los centros médicos, a propósito, ¿cierto?, de su actividad, ¿cierto?, a propósito de los cuidados paliativos. Nosotros sabemos, probablemente Sofía profundizará en algunos de ellos a propósito de su exposición, ¿cierto?, que se reconocen como principios de la bioética, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Nosotros generalmente entendemos la beneficencia, ¿cierto?, como la caridad. Solamente les adelanto que no se refiere acá a eso, sino que la beneficencia en el sentido, ¿cierto?, de hacer el bien. Para la Universidad de las Américas, ética forma parte de una asignatura de formación general. Nosotros debemos, ¿cierto?, propiciar que los alumnos y las alumnas identifiquen los diferentes dilemas éticos que se les presentan en el ejercicio de la profesión. Y dentro de los resultados de aprendizaje, ¿cierto?, de nuestro ramo, también identificamos, ¿cierto?, esta discusión a propósito de los principales dilemas éticos, como yo les decía, de algunos fenómenos como la eutanasia, ¿cierto?, como el aborto, como, ¿cierto?, la fecundación in vitro y otros, ¿ya? Dentro de las unidades temáticas, a propósito de qué es la ética profesional y los códigos deontológicos, volvemos a enfrentarnos con el ámbito de la bioética. Y este ámbito de la bioética, ¿cierto?, sin lugar a dudas, hoy día nos va a requerir cuestionarnos, ¿cierto?, con los alumnos y alumnas, el contexto de una pandemia, el contexto, ¿cierto?, de el abogado, sin ser peyorativo en cuanto al lenguaje genérico, ¿cierto? Sabemos que hay abogados y abogadas, pero lo vamos a decir en abstracto, como el título profesional lo señala, ¿cierto? El abogado y los dilemas éticos en tiempos de pandemia. Y cómo nosotros nos pueden afectar, no solo como profesionales, sino que también como pacientes. Nosotros también pertenecemos a distintos tramos etarios, ¿cierto? Entonces, eso es una situación que tiene que ver, ¿cierto?, con una realidad que va más allá del ejercicio de la profesión, tiene que ver, ¿cierto?, con lo social, con lo relacional. Y ahí nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Y ahí, ¿qué va a primar para tomar esas decisiones? La posverdad, elementos fácticos, elementos de acuerdo social, qué es lo que va a primar, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento para poder nosotros señalar, vamos a tomar esta decisión y no otra.
Bueno, gracias a la profesora Cecilia, en este momento parece que hay algún problema técnico respecto de su exposición porque ya no está en pantalla, pero ahí vamos a ver si volvemos a la conversación tan interesante que estaba planteando la profesora Cecilia respecto de los dilemas éticos, por cuanto, como expresaba ella, la asignatura ética es una importante asignatura que forma parte de la malla de la carrera de Derecho y también de otras disciplinas, como ocurre en el campo de la medicina, por ejemplo. Y aquí es que quisiera que a continuación se refiriera a algunos de estos aspectos. Sofía Salas se integra como panelista a esta exposición y recuerden que pueden ustedes estar haciendo sus preguntas a través del chat de preguntas que está incorporado en el menú que ustedes tienen a la vista. Y como les decía a continuación, Sofía Salas es también una de las panelistas que se va a referir al tema de los dilemas éticos, sobre todo por la experiencia que tiene ella como docente y además en distintas entidades donde se debe resolver precisamente estos dilemas. Entonces, por eso es que nos interesó y agradezco la participación de Sofía en esta actividad, porque ella es una referente en la materia y voy a presentar a Sofía. Sofía es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es diplomada en ética clínica y en educación médica también de la Pontificia Universidad Católica. Es profesora titular del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo e integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile. Le voy a dar la palabra entonces a Sofía, quien expondrá sobre los dilemas éticos de la atención a adultos mayores con COVID-19. Muchas gracias, Sofía, y puede comenzar su exposición. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los asistentes a este importante seminario. Yo tengo una presentación, así es que quiero pedirle a los que están encargados de los audiovisuales si me pueden compartir pantalla. Yo ya la tengo puesta en mi ordenador, pero me tienen que avisar cuando ya esté compartida. No sé si los perdí o Estamos viendo, cómo me van a compartir la pantalla. Ya, ahí sí. No, perfecto. Ya. Gracias. Igual no la veo. Sí, nosotros la estamos viendo, Sofía. Se ve perfecto. La pantalla compartida, pero yo no veo nada. Se está viendo la presentación, dilemas éticos de la atención de adultos mayores, pero se ve Perfecto. los cuadritos. Ahí, perfecto. Sí, sí. Excelente, muchísimas gracias. Antes de... Ups, más difícil, ya. Antes de partir, quisiera decirles que me hago absolutamente responsable de las opiniones que voy a compartir con ustedes, porque estas no necesariamente representan las opiniones del Centro Bioética ni las del Departamento de Ética del Colegio Médico. En los 15 minutos que me asignaron, quisiera brevemente discutir algunos principios orientadores generales respecto de la atención a personas con COVID-19. Luego me voy a referir a los adultos mayores y COVID-19 con los potenciales conflictos éticos, para finalizar sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico y el así llamado dilema de la última cama. ¿Cuáles debieran ser los principios orientadores en un contexto de atención sanitaria en pandemia? A diferencia de la atención clínica convencional, en un contexto de pandemia,
El principio tal vez más importante es el principio de justicia, entendido como el deber de asistir con igual consideración y respeto hacia todas las personas y obviamente hacia el adulto mayor, por considerarlo igual en dignidad y derechos que cualquiera otra persona. Tiene la misma e igual dignidad moral. Y este imperativo ético de atención, de alguna manera se contrapone muchas veces con el problema de la escasez de recursos sanitarios, y es lo que ha originado mucha de la discusión actual. En un contexto de pandemia, el foco de la salud del individuo en la medicina convencional tiene que verse como bajo el prisma de la salud pública. Es decir, intentar priorizar el mayor bien para el mayor número posible de personas. Y estas medidas obedecen a un orden criterio general, porque lo que se intenta es que los recursos, que van a ser siempre escasos, puedan estar disponibles para el mayor número posible de personas. Y los adultos mayores, hay que reconocerlo, son más vulnerables al COVID-19 porque son más frágiles y no necesariamente por su edad. Como ya les mencioné, existe el deber de no discriminar en forma arbitraria por edad, sexo, nivel socioeconómico, situación de calle o ser migrante. Pero necesariamente hay que priorizar la atención de salud, que es distinto a discriminar arbitrariamente. Me parece importante mostrarles de qué mueren los chilenos en base a los datos de las últimas estadísticas disponibles. Diariamente en nuestro país fallecen 290 personas, casi 300. Uno de cada 4 aproximadamente mueren por afecciones del sistema circulatorio, otro tanto de cáncer, un 10% de enfermedad respiratoria y luego por otras causas. Y la mayoría de los fallecidos por COVID-19 son los más expuestos en realidad a fallecer por estas otras causas. Son personas que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, deterioro psicoorgánico, Alzheimer, entre otras condiciones. Este gráfico que apareció este fin de semana en La Tercera, me parece muy importante mostrárselo, porque muestra la distribución porcentual de la población. 7,8% es personas mayores de 70 años, y más o menos corresponde al porcentaje de personas diagnosticadas con COVID-19. En cambio, cuando vemos a los enfermos hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, el 23% tiene más de 70 años y el 75% de los fallecidos tiene más de 70 años. Dicho de otra manera, si uno lo considera en relación a la población sobre 60 años, el 54% de los hospitalizados en UCI y el 89% de los fallecidos por o con COVID-19 tiene más de 60 años, pero este grupo solamente representa el 17,3% de la población. Claramente se concentra en el segmento adulto mayor las principales consecuencias de una infección por COVID. Ya hemos visto en la prensa, y no me voy a detener a esto, el problema de los hogares de adultos mayores en los cuales se han concentrado brotes de la infección, ya sea por las visitas o por los cuidadores, lo que ha significado tener adultos mayores vulnerables, expuestos al contagio y a la necesidad de derivación a otras viviendas. Pero ¿son todos los adultos mayores iguales? Claramente que no. Acá vemos dos mujeres que probablemente tienen la misma edad, una glamorosa, coqueta, y la otra enferma.
Acá tenemos un varón de más de 80 años que corre la maratón, y acá tenemos otro, tal vez de la misma edad, vulnerable por su enfermedad. Y también adultos mayores que tal vez no tienen una enfermedad biológica, pero por su condición de situación de calle o de abandono, son aún más vulnerables. Es importante entonces en este contexto, cuando uno habla de adulto mayor y COVID, diferenciar, puesto que no es lo mismo un adulto mayor robusto que se ejercita, que no tiene enfermedades, a otro que puede tener la misma edad, pero con una fragilidad severa, completamente dependiente en todas sus actividades de la vida diaria, o un enfermo terminal o con demencia avanzada. Por lo tanto, para el manejo del adulto mayor con COVID-19, más que la edad biológica como un valor absoluto, tiene que primar el criterio clínico del paciente que nos permita diferenciar aquellos adultos mayores menos vulnerables, que están en el color verde, de aquellos que están representados aquí por el color rojo. Y también considerar las eventuales voluntades anticipadas que haya podido dejar el paciente respecto de qué es lo que quiere para su cuidado. Y es por eso que, dependiendo de la fragilidad de la persona y su comorbilidad, es necesario decidir la conducta. Porque no todo adulto mayor se va a beneficiar del ingreso a una unidad de cuidado intensivo o de ventilación mecánica. Hay algunas preguntas que, por cierto, que inquietan. ¿Es la edad el factor más relevante para tomar las decisiones? ¿Es el ingreso a una unidad de cuidado intensivo el mejor lugar para cuidar a un adulto mayor con COVID-19? ¿O el acceso a ventilación mecánica asegura la sobrevida? ¿Es una medida prudente y proporcionada? Y eso nos lleva necesariamente a conversar sobre cuáles debieran ser los cuidados en la etapa final de la vida y cómo priorizar recursos de salud escasos en una situación de crisis sanitaria, lo que ha sido llamado el dilema de la última cama. Esta elección respecto de cómo priorizar la atención sanitaria, sin duda que produce muchísima angustia en el personal sanitario, como esta foto de un diario en que el médico a cargo de la unidad de cuidados intensivos dice: mi temor es tener que elegir entre pacientes, porque nosotros estamos acostumbrados a darle toda la atención necesaria a todos los pacientes y no a tener que empezar a priorizar cuáles pueden obtener un recurso potencialmente escaso. Algunas consideraciones respecto del triage, que en el fondo es una palabra francesa que significa selección. En la eventualidad que una unidad de cuidado intensivo esté desbordada, si llegara eso a suceder, aunque yo creo que se están haciendo todas las medidas de salud pública necesarias para que eso no pase acá en Chile, se requiere hacer un triage, cuyo objetivo es salvar el máximo de vidas posibles, decidiendo por lo tanto quién ingresa a una unidad de cuidado intensivo o a quién se conecta a un ventilador mecánico. Y el criterio, por lejos, es el juicio clínico sobre la posibilidad de recuperación. Si la posibilidad de recuperación es alta y se estima que va a estar un tiempo breve en la unidad de cuidado intensivo, obviamente que ese paciente se debe ingresar. Por el contrario, si la posibilidad de recuperación es bajísima y además se estima que va a estar muchísimo tiempo conectado a ventilación mecánica, habiendo otros pacientes que podrían beneficiarse del recurso, es probable que no sea el mejor candidato. Y para tomar estas decisiones tan complejas, se ha sugerido que exista un equipo que pueda dar directrices generales respecto de qué paciente se ingresa, para evitar que sean los médicos que están
haciendo urgencia que tomen estas delicadas decisiones. También es importante recordar que es lo mismo desde el punto de vista ético o moral no iniciar ciertas medidas que retirarlas. Tienen la misma consideración moral, a pesar de que psicológicamente uno encuentre que existe muchísima diferencia entre retirar o desconectar que ingresar al paciente a ventilación mecánica. Y la decisión tiene que estar basada en el principio de proporcionalidad terapéutica, es decir, un juicio proporcionado entre los medios diagnósticos o terapéuticos que se aplican y los resultados que yo voy a esperar. En este principio, las medidas pueden ser adecuadas o no según el juicio clínico sobre la situación personal del paciente y el contexto. Por ejemplo, alguno de ustedes podría considerar que es excesivo tener a un paciente conectado a todas estas máquinas, pero si es una persona que acaba de sufrir un accidente automovilístico y que tiene buenas posibilidades de salir adelante, por supuesto que este soporte es adecuado. Y esto es un proceso continuo y evolutivo, porque las condiciones de mi paciente hoy día en la mañana no son las mismas que hoy día en la tarde, y tengo que estar evaluando de manera permanente las decisiones. No es todo nada, requiere un esfuerzo de discernimiento permanente. Pero hay ciertas medidas que no hay que limitar. La analgesia y manejo de los síntomas, los cuidados básicos de enfermería, los espacios de privacidad, aunque sea por vía remota, y el acompañamiento espiritual. Y me pareció bello compartir con ustedes esta foto de una iniciativa de un grupo de enfermeras en pacientes hospitalizados en unidad de cuidados críticos con COVID. Las visitas están prohibidas. Y el mensaje es: yo le cojo la mano por ti, lo voy a acompañar, ya sea tocándole la mano, pasándole un tablet o el celular para que se pueda contactar con su familia si es que está en condiciones de hacerlo. Y para terminar, me gustaría dejarles como reflexión una carta que salió hace un par de semanas en el Mercurio, escrita por el periodista Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo, en que básicamente dice: yo amo la vida, quiero ver crecer a mi nieta, pero ya tengo 82 años. Y si hubiese una persona más joven que necesita el respirador, yo doy un paso al costado para que esa persona se beneficie. Y surgieron muchas preguntas y mucho intercambio de cartas respecto de si alguien puede dejar su voluntad anticipada, escrita en la prensa, si existiría o no obligación por parte del personal sanitario de honrar esta expresión de su querer de don Abraham Santibáñez, y también una reflexión más profunda: hasta qué punto no constituye una medida de presión indebida para otros adultos mayores que pueden ser presionados a actos heroicos de este tipo cuando realmente no piensan lo mismo. Y un mensaje final, que es cómo nos manejamos frente a la pandemia. La palabra en inglés de temor, con dos significados: olvídese todo y salga corriendo, o enfrente todo y levántese. Y la elección es de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Sofía, por esa interesante conversación sobre los dilemas que se plantean en el ámbito de la salud. Por supuesto que es un tema de preocupación, sobre todo en esta época de pandemia, ¿cierto? Y también la necesidad de no estigmatizar a los adultos mayores, porque efectivamente hay algunos, como bien decías tú, que no necesariamente van a contraer el virus, o si lo contraen no necesariamente va a significar que están en las peores condiciones. Así que es bien importante tenerlo en cuenta. Recuerden hacer sus preguntas desde la misma aplicación a través de las preguntas, y al final daremos lugar
precisamente a responder esa pregunta a las distintas participantes del panel. Así que por ahora le voy a dar la palabra a nuestra próxima expositora, Nicole Johnson Vicencio. Nicole es abogada, es defensora de las personas mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor en la región de Valparaíso. Con Nicole quiero hacer presente que Nicole estamos trabajando a partir de un convenio que tiene la Universidad de las Américas con el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de Valparaíso, a partir del cual las personas mayores que recurran al CENAMA pueden ser patrocinadas de manera preferente por la Clínica Jurídica de la Universidad de las Américas de la sede Viña del Mar. Entonces, a partir del año pasado, comenzamos este vínculo con el CENAMA a partir de un convenio firmado entre la universidad y la institución. Y con Nicole, entonces, hemos realizado varias actividades que van en beneficio, esperamos, de las personas mayores y que cumplen también con los propósitos y además con la misión de nuestra universidad, que dentro de sus principales valores encontramos la ética, la responsabilidad ciudadana y el compromiso comunitario. Así que bienvenida Nicole. Nicole expondrá sobre el análisis sobre los derechos humanos de las personas mayores en contexto de pandemia, el rol del CENAMA en su protección. Nicole, bienvenida y te doy la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por la preocupación, por interesarse en esta temática. Es súper importante tener en cuenta en este contexto los derechos humanos que tienen las personas mayores en este estado de emergencia, que es la pandemia, y es por eso que es súper atingente hablar sobre la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿ya? Esta convención, para los que no lo saben, es el resultado de más de 4 años de negociación entre los Estados partes de la Organización de Estados Americanos y tiene un carácter de instrumento internacional. Ya tiene mucha importancia en nuestro país porque, digamos, gracias a esta convención hemos modificado leyes y hemos tenido ciertos protocolos y políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Ya han firmado la convención, como lo sale en la presentación, Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Chile, y claramente la idea es que las políticas públicas para las personas mayores sean tendientes a mejorar su calidad de vida, a su participación social y a la protección de sus derechos humanos. Ya en términos generales, ¿cuál es el objeto de esta convención? Es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Ya por esto su suma relevancia, de ahí vamos a ver 3 derechos que tienen en relación con esta pandemia, que es el derecho a la vida y dignidad en la vejez, el derecho a la salud y los derechos que tienen en situaciones de riesgo o en situaciones de emergencia. Recogí del preámbulo este párrafo que es bastante interesante porque nos da a entender cuál es el objeto general de la convención, cuál es su espíritu de interpretación y el por qué se está regularizando y estamos ratificando en Chile el año 2017 la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores. A simple vista, en la convención uno lee los derechos y podría establecer que son los mismos que establece la Constitución Política de la República o cualquier otro instrumento internacional. Sin embargo, podemos, desglosando, existen varios derechos emergentes, derechos nuevos y derechos modificados que tienen por objeto la protección especial de los adultos mayores. Ya, este preámbulo dice que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.
Yo creo que esto es fundamental entenderlo, porque actualmente, como lo dijo Lorena en un principio, socialmente hemos disminuido o limitado, digamos, la actuación de los adultos mayores en la sociedad. Tendemos a minimizar sus decisiones, tendemos a minimizar su calidad de trabajo que pueden tener en su aporte en la sociedad, y es por eso que se hace necesario en un momento ratificar esta convención y crear las políticas públicas para que se reintegren en la sociedad de una manera, digamos, totalmente igualitaria con los demás rangos etarios. Perdón, Nicole, me dicen si es posible que pusieras en modo presentación la exposición para que se vea un poquito más grande. Sí. Muchas gracias. Un segundo. Abajito, ahí. ¿Ahí sí o no? ¿O yo solamente la veo en el modo presentación? ¿Está bien? No, no, ¿No? aún se ve. Ahora sí. No sé por qué Ah, no. usted... ¿Sí? No, de nuevo parece. ¿Ahí sí? Esperemos un poco a ver si, porque aún se ven las diapositivas pequeñas. Déjame... Estamos con problemas técnicos. No sé si me pueden ayudar los chicos que están detrás de todo esto. Y si lo pones en modo presentación y después Sí. compartes pantalla. Sí, se supone que en eso estoy. Denme un segundo. Ahí, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias. Ya, lo logré. Bueno, vamos por derechos fundamentales tener presente durante esta pandemia, y bueno, tienen que ver con el derecho a la vida y dignidad en la vejez. El derecho a la vida claramente está regularizado en todos los instrumentos internacionales de derechos fundamentales, especialmente en nuestra Constitución Política de la República. Sin embargo, esta convención hace una referencia especial donde los sujetos de derecho, los titulares, son las personas mayores, y como pueden ver ahí, establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que la persona mayor tenga el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Los Estados partes tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a las personas un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos. Eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho a la persona mayor a expresar el consentimiento informado. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía la profesional anterior, que tiene que ver con dar un cuidado paliativo y un cuidado integral. No solamente acá estamos hablando de cuidados médicos, sino que también de cuidados psicológicos, de dar contención a la persona mayor en el dolor, acompañamiento, que es muy, muy importante. Este derecho también establece la dignidad de la vejez, y es bastante interesante, y esa es la innovación que tiene este derecho, que le da un sentido valórico al derecho a la vida, y que es la dignidad de la vejez hasta los últimos días de vida, ¿ya? Y esa dignidad tiene que ver y está totalmente de la mano con estos cuidados paliativos y cuidados integrales que se deben entregar a las personas mayores que podrían estar en un estado de enfermedad, ¿ya? No puedo, ahí sí. Como segundo derecho fundamental que es pertinente tener presente en esta pandemia es el derecho a la salud. Ya la Convención establece derecho a las personas mayores, pero también deberes a los estados, como se pudieron dar cuenta anteriormente. Y en el derecho a la salud, la persona mayor tiene derecho a la salud física y mental sin ningún tipo de discriminación. Ya los Estados partes deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluye la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas,
y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados partes se comprometen a tomar las siguientes medidas, que son distintas medidas tendientes a, como titulares, las personas mayores, a fomentar su actividad saludable, envejecimiento activo, atención preferencial, etcétera. Vamos a hacer referencia a lo que nos atinge acá. Y una de estas es promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para las personas mayores, así como apoyar a sus familias. Como otro punto, garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Como ven, los cuidados paliativos acá es un concepto que se repite. Es un concepto que tiene que ver con la dignidad y el derecho a la vida de la persona mayor, como un derecho fundamental, ¿ya? Y por eso lo hace referencia en bastantes partes de la Convención. Otro, digamos, derecho que es sumamente relevante destacar es en las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Yo creo que la pandemia es catalogada en este caso como una situación de riesgo, y acá la Convención obliga a los Estados partes que van a tomar todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de las personas mayores en situación de riesgo. Ya ahí incluye los conflictos armados, la emergencia humanitaria y desastre. Pero acá estamos ante una situación de riesgo, estamos viendo, como lo dijo anteriormente, las profesionales, los adultos mayores son el grupo más vulnerable de esta pandemia. Estamos viendo que el COVID está llegando a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores y es sumamente relevante tener los cuidados necesarios, y es por eso que una de las medidas para estas situaciones de riesgo es la prevención. Y en ese sentido el Servicio Nacional del Adulto Mayor se hace cargo, digamos, estamos trabajando constantemente con los establecimientos de larga estadía de la región, en contacto para ver si hay digamos, un positivo COVID en alguno de estos establecimientos, donde se establece un protocolo si es que hubiese alguna incluso sospecha. Ya aquí se han instaurado los establecimientos, los ELEAM espejo que se llaman también, que es uno de los protocolos en que se establece que cuando hay un sospechoso de COVID y si es necesario y se cumplen ciertos requisitos, se van a aislar a esas personas mayores del establecimiento. Yo creo que lo fundamental para que estos derechos que son humanos para las personas mayores se pongan en la práctica en momentos de pandemia es la prevención, justamente para que en un futuro no tengamos que decidir el problema ético del cual estamos discutiendo hoy en día. Ya mi misión acá, digamos, como defensor mayor es establecer y darles a conocer los derechos humanos de las personas mayores. Les estoy nombrando 3 derechos que yo creo considerablemente importantes en este momento que hay que tener presente. Y es por eso, digamos, que se nombra la situación de riesgo y emergencia, el derecho a la vida y dignidad en la vejez y el derecho a la salud, que establece bastantes partes del concepto de los cuidados paliativos. ¿Ya? El rol de Senama en todo esto, no sé si salió la pantalla completa. El rol de Senama en la protección de los derechos humanos de las personas mayores, bueno, la función principal de Senama es la plena integración del adulto mayor en la sociedad, su protección ante el abandono, la indigencia y el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero también el Servicio Nacional del Adulto Mayor se encarga de proponer las políticas públicas destinadas a lograr mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y así velar por el cumplimiento y la solución de los conflictos que lo afecten, ¿ya? Es por eso que se han tomado una serie de medidas. Nosotros tenemos una función general como las que nombré recién, sin embargo, en estos momentos estamos adquiriendo funciones de apoyo a la Seremía de Salud también en el contexto de los ELEAM. Bueno, eso es lo que la presentación, digamos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda o si podemos intervenir con las demás profesionales.
Muchas gracias, Sofía. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla. Muy clara tu exposición y efectivamente vamos en unos minutos a dar lugar a las preguntas del público. Le voy a pedir a Nicole, muchas gracias Nicole, le voy a pedir a la profesora Cecilia, porque en un momento se nos interrumpió la comunicación con la profesora Cecilia, entonces que cierre la exposición que ella tenía respecto a la ética o de la ética a la bioética en el derecho para dar lugar a una serie de preguntas bien interesantes que nos han hecho llegar a partir del chat de preguntas. Entonces, profesora Cecilia Porto, le doy la palabra nuevamente. Bien, muchas gracias, Lorena. Yo estaba, ¿cierto?, planteando a propósito del escenario que iba a significar, ¿cierto?, estos conflictos éticos, ¿cierto?, que iban a decir relación con la elección, ¿cierto?, de la vida, la elección de la muerte, y en este caso, ¿cierto?, estamos hablando, y me voy a beneficiar de tu exposición, Sofía, cuando tú señalas, por ejemplo, claro, no vamos a discriminar en atender a una persona, ¿cierto?, en lo paliativo. No la vamos a someter a dolor, no le vamos a negar el tratamiento de enfermero, no le vamos a negar el acompañamiento espiritual. Pero resulta que el respirador, eso sí podemos discriminarlo, pero resulta que el respirador es la vida. Entonces ahí, claro, no hay 15 respiradores, ¿cierto?, para 15 enfermos. Hay a lo mejor 5 respiradores para 15 enfermos. Entonces, inevitablemente, esa decisión la tomamos en un contexto que nos enfrenta dilemas éticos, porque nos parece, ¿cierto?, tradicional decir los recursos son limitados. Entonces, si somos 7 millones de personas, nunca vamos a tener la idea de que hay que tener 7 millones de respiradores como lo correcto. No, eso no es correcto, eso es irracional. Pero se trata de la vida. ¿Por qué es irracional? Bueno, porque así está articulada la política pública, los recursos, las partidas. Entonces nosotros ahí, ¿cierto?, nos manejamos en ese escenario que tiene que ver, ¿cierto?, con la posverdad. Lo aparente es más importante que la verdad, porque tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la política pública, tiene que ver con ideologías también. ¿Quién está a cargo de las grandes tomas de decisiones, ¿cierto?, el poder. Por lo tanto, nosotros en ese contexto nos enfrentamos a dilemas éticos, cuando, por ejemplo, tenemos que seguir, ¿cierto?, la política pública a propósito de las decisiones que no dependen de nosotros, que se nos impide, ¿cierto?, poder hacer lo que creemos que es correcto porque está fuera del ámbito de nuestras atribuciones. Como ese cantante, ese trovador que dice, ojalá, ¿cierto?, que ser valiente no salga tan caro. Pero la verdad es que sí sale caro ser valiente cuando no tienes el poder y los recursos para decidir y tomar decisiones. Entonces, en esta pandemia, en esta situación en que nosotros vamos a hablar y vamos a discutir que la bioética es la ética aplicada a la medicina, ¿cierto?, vamos a entender que los principios, que se los repito, la autonomía, la beneficencia, la no magnificencia y la justicia, ¿cómo los vamos a aplicar respecto de decidir a quién le corresponde vivir y a quién le corresponde morir? En una situación, ¿cierto?, a propósito de los mismos adultos mayores, porque como bien decía nuestra brillante expositora, no es la edad lo relevante, sino es que cómo estamos a esa edad. Y ahí también vemos una situación de inequidad, porque en el fondo, ¿cierto?, cuando llegamos a los 80 años, vigorosos, sanos, robustos, deportistas, etcétera, nuestra calidad de vida ha tenido mucho que ver con la vida que hemos tenido, los recursos, el acceso, el medio. Entonces estamos en una situación, ¿cierto?, de inequidad, y frente a eso vamos a tener dilemas éticos. Los dilemas éticos, ¿cierto?, que afectan no solo a los abogados, también en este caso a los médicos, porque efectivamente el colega que decía Sofía, tener que decidir a quién salvo y a quién no, por supuesto que es un peso. Entonces, frente a eso, ¿se fijan cómo nuestro sistema no dice, oye, sálvalos a todos? No. ¿Qué es esa idea? Ya, vamos a formar una comisión para que no decidas tú y decida la comisión. Eso es un dilema ético también. Pero yo me siento más tranquilo cuando yo no tomo esa decisión y solo la ejecuto. ¿Ya? Entonces ahí me interesa que nosotros tengamos en vista, ¿cierto?, esta situación de la pandemia y las decisiones y los conflictos éticos que los estamos viendo a propósito, ¿cierto?, del adulto mayor.
pero también lo vemos, insisto, en todos los ámbitos del derecho, lo que está pasando en el derecho laboral, lo que está pasando en la seguridad social, lo que pasa en el derecho penal, incluso, ¿cierto? Era tan importante este cambio constitucional, pero pasa esto y la Constitución ya no es tan relevante porque hay otra urgencia, ¿se fijan? Entonces, me interesa que relevemos que los conflictos éticos siempre están presentes, siempre están, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento, y nosotros tenemos la noción de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de lo que es justo y de lo que es injusto, pero no siempre podemos actuar conforme a eso. Y eso es algo que me interesa que relevemos para que podamos discutirlo, porque cuando no tenemos el poder, no tenemos la facultad de siempre hacer lo que creemos que es correcto y tenemos que adaptarnos, recurrimos, ¿cierto?, a esta posverdad o mentira legitimada. Las pensiones en Chile no son bajas, lo que pasa es que la gente vive demasiado. Entonces, eso es algo que está presente, ¿cierto?, también en este problema o en esta situación que estamos enfrentando. Muchas gracias, eso era lo que me faltaba por decir. Muchas gracias, profesora Cecilia Porto. Entonces, ya que expusieron todas las panelistas de estos importantes temas, voy a dar lugar a las preguntas del público porque han llegado preguntas bien interesantes sobre el tema. Por ejemplo, preguntan acá, ¿qué sucede si me entero que un familiar no le están ofreciendo los cuidados por priorizar, por ejemplo, otros pacientes? ¿Tengo derecho a exigir que se le otorgue tratamiento, como por ejemplo ventilación mecánica? Podríamos verlo desde la perspectiva de salud y también desde la perspectiva de los derechos ciertos que están en juego ahí. Así que, Sofía, quizás desde el punto de vista de salud, ¿es posible, se puede exigir al establecimiento hospitalario un tratamiento o hay que recurrir a la justicia en el caso que se plantea esta persona? Yo creo que ahí el tema de fondo es si ese tratamiento que solicita la familia está indicado clínicamente. Porque es cierto que los familiares muchas veces dicen a mi abuelito o a mi papá, yo no quiero que lo desconecten o quiero que le den toda la terapia que existe aquí y en el resto del mundo. Pero eso no es buena medicina. Y tenemos que traducir mejor nuestro mensaje a la sociedad civil, porque la medicina tiene límites. La medicina no va a salvar vidas que no son salvables por su condición de base. Y hay que hacer entender que si la persona es un adulto mayor con fragilidad por su comorbilidad, no hay justificación clínica para conectarlo a un ventilador mecánico, aunque la familia lo desee. Pero lo que prima es el juicio clínico, y en esa decisión clínica hay obviamente un componente ético. Gracias, Sofía. Y desde el punto de vista jurídico, Nicole, ¿tú ves viable de todas formas que las personas, a pesar de esta opinión médica, puedan recurrir a la justicia para, por ejemplo, exigir que se le otorgue a la persona tratamiento, a pesar de que desde el punto de vista clínico no se le debería otorgar? Mira, yo creo que es difícil cuando hay protocolos internos de salud que dan una orden específica de cómo actuar ante un paciente con ciertas características. ¿Ya? Sin embargo, caso a caso se podría establecer, por ejemplo, si se lo negaran a un adulto mayor que, como lo decía Sofía, no tiene, por ejemplo, enfermedades de base, a lo mejor es un adulto mayor activo, totalmente, digamos, con una vida, digamos, que seguir. Quizás ahí podría estudiarse la situación, pero sin embargo en estos contextos hay que estarse a los protocolos internos de salud y cuáles son estos, cuáles son a partir, cómo se aplican, a partir de qué paciente se trata. Claro, gracias, Nicole. Y en todo caso, la herramienta con la que contaríamos sería un recurso de protección para que en definitiva fueran los tribunales de justicia los que resolvieran sobre ese dilema, ¿cierto? Y por supuesto los tribunales de justicia se deben apoyar también en las opiniones médicas y clínicas sobre el punto. Entonces, no está separado, digamos, el tema salud en este caso con el tema jurídico. Ahora para Nicole, preguntan también
cómo el Senama incorpora en el diseño y ejecución de políticas públicas elementos que apoyen las decisiones éticas que las organizaciones públicas y privadas adoptan en la entrega de bienes y servicios para el adulto mayor. O sea, yo creo que aquí también se están refiriendo a las decisiones que podrían tomar, por ejemplo, hospitales o clínicas, instalar, por ejemplo, un reglamento interno sobre la priorización de los recursos y cómo puede intervenir. ¿Puede intervenir el Senama en esas decisiones o crees tú que tiene que ver otras instituciones con la adopción de esas decisiones? No, de todas maneras, Senama, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, incluso está interviniendo actualmente en cierta toma de decisiones y en protocolos que está estableciendo la Seremía de Salud. Los estamos apoyando, de hecho, en ciertos protocolos, en proceder en los temas de COVID en establecimientos de larga estadía. Tenemos trabajando con nosotros un geriatra y un epidemiólogo, así se dice, ¿no? Epidemiólogo, que nos ayuda, digamos, con el establecimiento de estos protocolos en caso de COVID, por ejemplo, positivo en establecimientos de larga estadía, LEAM, y estamos totalmente activos, digamos, con los planes de gobierno y hay representantes que toman decisiones en mesas, digamos, totalmente decisorias en temas de adultos mayores. O sea, Senama es la institución pública que representa a este grupo de la población y participamos de forma activa en cuanto a las mesas de trabajo, a la creación de políticas públicas para cubrir las necesidades de los adultos mayores. Gracias, Nicole. Aquí hay una pregunta bien interesante que hace José Miguel Correa para Sofía. Sofía dice José Miguel, médicos en Italia han realizado distintas autopsias a los fallecidos y habrían determinado que los pacientes con COVID-19 habrían muerto por trombosis y no por neumonía. El tratamiento sería ambulatorio con antibióticos, anticoagulantes y antiinflamatorios. La pregunta, ¿tiene usted antecedentes de que esta información a nivel médico sea efectiva? Sofía, no sé si te quieres referir a eso. Sí, porque por todos los chats WhatsApp que uno tiene de amigos llegó la misma información. No es mi área de expertise, pero lo consulté con los expertos y me dicen que en realidad hay distintas formas de manifestación de la enfermedad y cuando hay un cuadro infeccioso se produce mucha inflamación y puede haber fenómenos trombóticos y coagulación intravascular que requiera medidas específicas, pero de ahí a que no tengan compromiso respiratorio o que requieran ser tratados con antibióticos cuando es una infección viral, la verdad es que no hay ninguna evidencia científica al respecto. Muchas gracias, Sofía. Es interesante porque la verdad que desde que conocemos de esta pandemia, hemos sabido de muchas noticias en ese sentido y de mucha especulación respecto de los tratamientos o posibles vacunas, y la verdad es que es muy interesante conocer desde el punto de vista médico qué es lo que realmente se puede hacer, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Otra pregunta aquí yo creo que tiene que ver más con lo jurídico, para Nicole probablemente, o para la profesora Cecilia. ¿Qué ocurre en Chile desde el punto de legal con las voluntades anticipadas? Aquí Sofía hacía referencia incluso a una columna en el diario donde una persona mayor decía que él ya había vivido todo lo que tenía que vivir y que estaba dispuesto a ceder su última cama, por así decirlo, su respirador, a una persona que fuera de menor edad y que lo requiriera. Esas decisiones se pueden adoptar anticipadamente legalmente en Chile. Una persona puede decir o optar por no recibir tratamiento y ceder ese tratamiento a una persona que él considere que tiene las características para seguir viviendo y continuar adelante, digamos, existe esa posibilidad. Y también yo pienso desde el punto de vista religioso, es posible también que una persona, una familia, por ejemplo, por motivos religiosos,
no quiera o no opte por el tratamiento y qué posibilidades tiene de decidir respecto a eso. Entonces, eso es precisamente lo que tiene que ver este seminario con esos dilemas, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista jurídico, Nicole, no sé qué nos podrías decir respecto de esas voluntades anticipadas. Yo creo que esta pregunta tiene mucho que ver con el derecho a la vida y saber cuál es su significado, ¿ya? ¿Qué es el derecho a la vida y qué entendemos por esto y cuál es su núcleo fundamental? ¿Qué es el derecho a la vida? Si el derecho lo entendemos como una facultad a tener algo. Si nosotros nacemos con esa facultad de vivir, ¿cómo lo hacemos si ya vivimos, digamos? ¿Quién nos da esa facultad? Y tenemos que entender que el derecho a la vida, como lo dicen muchos constitucionalistas también, es el deber casi de vivir. ¿Ya? Es por eso que muchos recursos de protección se rechazan en el ámbito de cuando ciertas religiones se niegan, por ejemplo, a hacer transfusiones de sangre, y estas son esenciales para mantener con vida a una persona, ¿cierto? Entonces, claramente esa pregunta de voluntades anticipadas tienen que ver cuál es nuestro límite en tomar las decisiones con la vida. Y nuestro límite siempre va a ser, y nuestro deber siempre va a ser, digamos, qué es lo que significa fundamentalmente el derecho a la vida, es a mantenernos con vida, el deber que debemos mantenernos con vida. ¿Ya? Entonces, esas voluntades van a estar siempre al límite con nuestro deber de vivir, digamos, y es por eso que hoy día no podemos, digamos, legalizar la eutanasia, y hay tanta discusión al respecto también éticamente. Y está con este límite también de los protocolos que pueden existir de salud, en qué momento esa persona puede decidir si quiere o no someterse a ciertos procedimientos. El consentimiento informado que establece la convención tiene relación con que el adulto mayor se haga procedimiento y dé consentimiento, digamos, a los procedimientos médicos que se le van a realizar. No tiene que ver con tomar una toma de decisión de vida o no, ya, para dejarlo claro. Yo ahí tengo una opinión un poco distinta, Nicole. Es cierto que en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes la voluntad anticipada quedó en el título de uno de los párrafos y fue omitida, pero eso no significa que exista impedimento legal alguno para que el equipo médico, en conocimiento de cuáles son los deseos y voluntades expresadas previamente por esa persona, la pueda incluir en la toma de decisiones respecto del curso de atención clínica. Y es cierto lo que dice Nicole sobre los testigos de Jehová, pero cada vez más la jurisprudencia chilena y también a nivel internacional, cuando es un adulto competente que en forma clara, lúcida, etcétera, ha establecido que no quiere ser transfundido y el médico tiene certeza que esa decisión ha sido sin fuerza, sin coerción, la reitera en privado, cada vez más hay médicos que están de acuerdo con respetar la opinión de esa persona. Y lo mismo sucede en el contexto de pandemia. Y nadie debiese ser obligado a ser mantenido con vida si esa persona quiere suspender un tratamiento. Bien, entonces, yo quisiera decir... profesora Cecilia, sí, adelante. Sí, mira, yo quisiera decir a propósito de la voluntad, ¿cierto?, en el derecho y la voluntad, ¿cierto?, como anticipada. Nosotros en el ámbito del derecho sucesorio es lo más, ¿cierto?, claro que tenemos a propósito de la manifestación de nuestra voluntad conforme a derecho. Ahora, el bien jurídico vida, ¿cierto?, como nuestro derecho lo ha concebido, ha sufrido sin lugar a dudas un cambio, desde este bien jurídico absolutamente indisponible, ¿cierto?, para el derecho penal clásico, a una situación que tiene que ver con lo que dice Sofía y que dice también con un principio de la bioética, que dice relación con la autonomía, que tiene mucho que ver con el cambio en la relación médico-paciente, de esa relación, ¿cierto?, tutelar, ¿cierto?, que el médico decide lo que es bueno, lo que es malo para el paciente y el paciente solo acata, a un protagonismo del paciente respecto a su vida, a sus cuidados paliativos y a sus decisiones. Y lo que decía Nicole a propósito, ¿cierto?, de las transfusiones, efectivamente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, el juez de familia podría y puede y lo hace, ¿cierto? Pero cuando se trata de adultos que deciden no someterse a tratamiento, la tendencia es que se respeta cuando es una decisión, ¿cierto?, informada. Ahora,
donde hay una decisión, pero que tiene que ver con una justificación a propósito de la voluntad viciada, a propósito de la salud mental, porque en Chile también la salud mental dice relación con el ingreso a centros de tratamiento voluntarios, pero cuando el paciente no está en condiciones, ¿cierto?, de tomar esa decisión porque tiene alteradas sus facultades mentales, por lo tanto su voluntad no es libre y espontánea, tenemos la figura de la resolución administrativa, por la cual la familia puede lograr, ¿cierto?, la internación del paciente aún contra su voluntad. Pero en los otros casos, ¿cierto?, y aplicando el principio de la bioética, básicamente la autonomía, el paciente tiene un margen de decisión respecto de una situación que, si bien es cierto, no está diciendo elimínenme, no es así, pero yo tengo derecho a decir, yo quiero vivir dignamente, ¿cierto?, y no someterme al tratamiento que ustedes como médicos me proponen. Y ahí sí hay un espacio, ¿cierto?, de respeto a la voluntad de la persona. Eso es lo que yo quisiera aportar. Gracias, profesora Cecilia. También pregunta Paula Hernández, ¿se podría pensar que la soledad en estos tiempos de pandemia aumentan aún más, sabiendo que antes de todo esto ya estaban en soledad un porcentaje importante de la población mayor? Entonces, ¿cómo apoyamos a las personas mayores que se encuentran en esta situación? Ahí quizás desde el punto de vista jurídico o incluso del rol del Senama, Nicole nos podría orientar. Sí, hoy día estamos activando red con bastante voluntariados, digamos, que han funcionado bastante bien en términos de entregar alimentos, contención también a los adultos mayores. Existe un fono mayor donde los adultos mayores pueden llamar para hacer cualquier requerimiento, o sea, si necesitan contención, si necesitan alimentación, si necesitan simplemente ser escuchados, o si tienen alguna duda legal van a ser derivados. Existen varias herramientas como esa, que está el Fono Mayor. En segundo lugar están los voluntariados, como te digo, que son, digamos, personas que van a dar solución a los conflictos o a las necesidades que requieren los adultos mayores, que en general en este tiempo de pandemia son necesidades de alimentación básicamente, porque no están queriendo salir de su casa y por lo tanto necesitan que alguien que les lleve comida. Claro. Muchas gracias, Nicole. Y aquí, en ese mismo sentido, preguntan, y que tiene que ver también con la pregunta anterior, para Nicole, dice, ¿Senama está interviniendo en protocolos ligados al buen morir, pensando un poco en lo que se propone respecto a las medidas que no deben limitarse? Preguntan. Yo sé que esos protocolos digamos, están ligados más a la Seremía de Salud. Sé que hay integrantes del Servicio Nacional del Adulto Mayor que pueden intervenir en estas mesas de trabajo, pero hoy existe una comisión especial, ¿ya? Y que, si no me equivoco, tenemos un representante, ¿ya? Siempre, digamos, cualquier toma de decisión en general, siempre hay un representante del servicio, un profesional en el área atingente, que puede estar contribuyendo, digamos, a dar su opinión al respecto desde una perspectiva gerontológica, ¿cierto?, de las personas mayores. Gracias. También para Nicole, aquí hay una pregunta bien interesante porque señalan, se refiere en realidad a cómo se les presta apoyo a las personas mayores cuando, a propósito de los protocolos gubernamentales, ¿cierto? Se establecen ciertas medidas que están vinculadas más bien a tener los implementos técnicos para ejecutarlas, como por ejemplo, o el manejo de las tecnologías, como bien dice aquí, como por ejemplo cobrar pensiones, sacar cuenta RUT, ¿cierto? O incluso la clave única, cómo apoyar, cómo se están abordando esas problemáticas desde la perspectiva de las personas mayores y sobre todo cómo se les puede ayudar para acercarlos a esas tecnologías y que en definitiva esos mecanismos no los alejen aún más de la protección que ellos requieren o incluso respecto a la enfermedad. Bueno, estamos difundiendo harto a través de los medios de comunicación, Twitter, Facebook, las ayudas voluntarias que están existiendo hoy día. Como te dije anteriormente, existe un tema de voluntariado que dan solución a cualquier necesidad que tenga el adulto mayor,
tan así como ayuda para ir a cobrar la pensión, necesidades de ir a hacer compras de comida, de lo que ellos requieran. ¿Ya? También por este Fono Mayor, como te dije, también pueden realizar cualquier solicitud de ayuda. Está en la página en Facebook, Senama Valparaíso, están todos los contactos de voluntariado que existen y los distribuimos para que, digamos, todas las redes lo tengan. Si alguien sabe, uno siempre funciona en red acá, ¿ya? Y es bastante fructífero cuando el vecino sabe que hay un adulto mayor que no puede salir, que está en estado de abandono, cuando el amigo del amigo, y así se van creando las redes, digamos, y difundiendo, digamos, casi todos, digamos, tienen el medio del teléfono, digamos, por lo tanto el Fono Mayor también ha funcionado bastante bien, tenemos 3.300 llamados hasta la semana pasada, donde se han derivado a asesorías legales, a voluntariados porque requieren alimentos, al programa Buen Trato, etcétera. Así que desde ese punto de vista son las redes las que tenemos que estamos activando, que damos difusión, digamos, de los medios que tenemos y de los voluntariados que los pueden ayudar en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Nicole. Del mismo modo, Yanina Fontana, que es alumna de primer año de Derecho, es alumna mía, con mucho orgullo digo, también está preguntando, que señala que en el 2018 se planteó a nivel de gobierno la idea de crear un seguro de dependencia para los alumnos mayores que se encuentran postrados. De ser así, este seguro cubre aquellos gastos que se derivan de las consecuencias de esta enfermedad en el caso de ser contagiado, ya que postrado no significa solos, o bien ¿quién los ampara, abastece, cuida? Entonces, ¿cómo opera, Nicole, ese seguro? ¿Efectivamente los protege en este caso? Mira, hay hartos beneficios a las personas en situación de dependencia severa, que son los postrados, que tienen que ver con cuidados a domicilio, ya que los servicios de salud van efectivamente al domicilio a asistir, digamos, las necesidades médicas que tengan, le hacen sus procedimientos, hacen sus controles mensuales en el domicilio, o si tienen alguna escara, van efectivamente a curarla. Ese es, digamos, la ayuda, digamos, que tienen las personas mayores con dependencia severa. Ya, más información la podía dar una trabajadora social del servicio. Bien, gracias, Nicole. También preguntan respecto a si existe un plan hoy día por parte del Senama para el resguardo y apoyo psicológico de los mayores, de los adultos mayores frente a la incertidumbre y soledad que genera la pandemia, que es lo que se había hablado antes, ¿cierto? Pero es bueno reforzar. Sí, de todas maneras, a través del Fono Mayor que voy a dar en un momento, pueden, digamos, llamar y solicitar esta ayuda psicológica y se va a derivar, digamos, a esta ayuda. Es bastante bonito lo que ha pasado, digamos, este tiempo, porque la verdad que las redes se activan y las mismas universidades son las que generan, tanto la UDLA, por ejemplo, que nosotros seguimos activos en nuestros casos de violencia intrafamiliar, también las escuelas de psicología nos han brindado su apoyo y así sucesivamente. También el servicio puede brindar el apoyo, así que voy a dar el número en un segundo, el del Fono Mayor, para que lo tengan presente ahí los asistentes. Gracias. Nicole, y también quizás nos puede apoyar en esto, Sofía, porque hay una preocupación y hay varias preguntas acá relativas a las personas que en estas situaciones son más vulnerables, como ocurre con las personas en situación de calle. ¿Cómo se les entrega apoyo a esas personas en el contexto de COVID-19, siendo un grupo vulnerable? ¿Cómo se le puede prestar apoyo tanto desde el punto de vista clínico, pero también asistencia derechamente a estas personas que se encuentran en esta situación extrema de vulnerabilidad? Me parece súper relevante la pregunta. Me tocó participar en una mesa organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, multisectorial, con distintos especialistas para abordar precisamente del manejo de las personas en situación de calle,
porque, por ejemplo, requieren albergues diferenciados si es que están con COVID. Son por lejos las personas que tienen más dificultades para cumplir con las medidas propuestas, por ejemplo, lavado de agua, uso de mascarillas, porque no tienen acceso a poder lavarse las manos. Entonces hay un grupo multidisciplinario que tiene un registro bastante exhaustivo de todas las personas en situación de calle, las posibilidades de moverlos a albergues, pero también está el tema de que no todas las personas en situación de calle quieren ser transferidas a un albergue y se han arrancado, pero están haciendo una acción bien grande a lo largo de todo Chile para protegerla. Y lo mismo el otro grupo súper vulnerable, el grupo de las personas que están detenidos en sistema penitenciario, en que también es más complejo las medidas de aislamiento social por razones obvias. Entonces ya se han hecho gestiones para sectorizar, para permitirles ir a hacer el resto de la condena a la casa, etc. Son muy, muy complejas las situaciones. Y en situación de calle uno tiende a pensar en adultos, pero hay niños, niñas y adolescentes también en situación de calle. Sí, gracias Sofía. Nicole. Sí, también está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia desarrollando el programa Primera Vivienda, que se llama, que está enfocado, digamos, a personas en situación de calle y no solamente, digamos, darles una vivienda, sino que acompañarlos al proceso de vivienda. Nosotros participamos de una mesa, digamos, de trabajo referente a eso y es súper interesante porque las personas en situación de calle se acostumbran, digamos, a la calle, por lo tanto les cuesta mucho habitualizarse a vivir en un domicilio cerrado, en dormir en una cama, por ejemplo. Nos contaban que las personas al principio dormían en el suelo, les incomodaba dormir en una cama porque estaban tan acostumbrados, digamos, son tantos años en situación de calle, que es un proceso, un trabajo que no solamente es llegar y darles una vivienda, sino que acompañarlos en ese proceso. Y existe este programa Vivienda Primero, que les da vivienda a personas en situación de calle. Creo que fueron 33 los primeros beneficiados, digamos, y se les va a acompañar hasta que, digamos, tengan una habitualidad y una costumbre. Yo, si no me equivoco, hay acompañamiento psicológico y brindarles ayuda hasta que puedan reinsertarse, digamos, socialmente y laboralmente. Muchas gracias, Nicole. Bueno, han llegado muchas preguntas, felicitaciones también, muchas felicitaciones a las panelistas, especialmente a la doctora Sala, me dicen acá. Gracias por las exposiciones, muchas felicitaciones. Y ya para ir cerrando, vamos a dar lugar a una última pregunta. Señor decano, Marco Vega, quería hacer una pregunta respecto a estos temas. Decano. Bueno, felicitar, agradecer y felicitar. Y hacer una pregunta, quiero plantearles que si me pudieran decir cuáles creen ustedes que van a ser los aprendizajes que debiéramos tomar como sociedad de esta situación, en lo que específicamente se refiere a la resolución y los criterios para resolver dilemas éticos en situaciones críticas. ¿Estábamos preparados? Adecuadamente contamos con la institucionalidad. Yo vi que el presidente le pide al rector de una universidad que trabajara en un proyecto. Vimos cómo, y a raíz de eso surgió mucha conversación, las decisiones que se tomaban en Italia. Recuerdo en Lombardía, me tocó leer un documento que se publicó donde se agregaba, además del criterio de las 5 enfermedades, el tener menos de 80 años. Se decía claramente, eso fue publicado y salió en muchos reportajes. Entonces, claro, cuando uno lo analiza con tiempo, se puede tomar ciertas decisiones porque después cuando están entrando miles de pacientes son decisiones que hay que tomar día a día y probablemente nos falta tener criterios claros y objetivos para no dejar no exponer al cuerpo médico a ese tipo de decisiones. Yo no sé si pudieran darnos alguna reflexión. Yo sé que Sofía ha trabajado en estos protocolos, así que tiene la experiencia. ¿Qué nos va a quedar después de esta situación?
Bueno, siempre hay una mirada optimista y una pesimista. La pesimista es que después del entusiasmo inicial vamos a volver exactamente a lo mismo que estábamos antes. La optimista, que yo prefiero compartirla, es, yo creo que nunca antes había estado la bioética tan en el centro de la discusión, porque prácticamente todas las medidas relacionadas con el manejo de esta pandemia tienen un componente ético. Desde la pregunta de las restricciones a las libertades personales y cuáles son los límites, al manejo de datos, todos estos datos que se están generando y de georreferenciación, para quiénes van a estar disponibles, vamos a permitir o no que los alcaldes puedan tener el listado de las personas COVID positivas en su comuna. Son todas esas preguntas éticas. Y yo creo que como afortunadamente tuvimos el brote un mes después de lo que ocurrió en el hemisferio norte, tuvimos tiempo para empezar a hacernos las preguntas antes. Están los comités de ética asistenciales relativamente organizados con sus lineamientos éticos, los comités de ética de la investigación, y las sociedades científicas rápidamente han sacado sus directrices. Pero el labor de finalmente el equipo médico no puede guiarse solo por un checklist de casilleros que digan este paciente sí, este no, a la derecha, a la izquierda. Es ineludible nuestro compromiso para la toma de decisiones al lado de la cama del paciente. Pero lo interesante es que ha habido todo un grupo de personas de distintas áreas que está reflexionando sobre lo mismo, y yo creo que eso va a quedar. Nicole, gracias. Si tú quisieras también hablar sobre las lecciones que nos deja esta pandemia o en lo que lleva de la pandemia, ¿cierto? Yo creo que me quedo con lo último que dijo Sofía, que es reflexionar, poner, digamos, en la mesa la conversación familiar, incluso laboral, en el trabajo, de qué estamos decidiendo y también instruyéndonos más, teniendo más información. Yo por eso creo que tener, digamos, poner en la palestra los derechos de las personas mayores es súper importante. Porque de repente se entienden que pareciera ser que están disminuidas, ya en muchas situaciones, digamos, de vulnerabilidad de los adultos mayores, cuando se ratifica una convención de derechos humanos de las personas mayores, es porque en algún momento, si tenemos que ratificar algo, es porque estamos perdiendo, digamos, estamos perdiendo un poco el foco y estamos vulnerando demasiado a ese rango de la población. Entonces, en ese sentido, principalmente creo que eso, el análisis, en tomar decisiones a conciencia, instruyéndonos acerca de nuestros derechos, acerca de los problemas éticos de tener decisiones, eso es lo que va a quedar, yo creo. Finalmente, esperemos que no lleguemos a esa situación, esperemos que no lleguemos a tomar ese tipo de decisiones y estemos actuando preventivamente, que es lo que estamos tratando de hacer como institución también, prevenir. Muchas gracias, Nicole. Y por último, profesora Cecilia, respecto de las lecciones acá para la ética y la bioética, como decía la doctora Salas. Yo creo que en realidad estamos en una posibilidad, ¿cierto?, de ver y vivir lo que se supone que nuestra sociedad vive cada 100 años. ¿Ya? Cada 100 años se supone que enfrentamos una gran pandemia y cada 100 años se supone que algo pasa que tiene que ver con la vida y la muerte. Entonces como que los aprendizajes surgen, pero después tienden a no mantenerse y tienden también a relativizarse. Por ejemplo, se dice ya, se abre un mall y hay filas para entrar al mall. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué aprendimos entonces? Como que día a día nos cuestionamos, ¿cierto?, a propósito de los aprendizajes. Entonces yo creo que lo importante es que no lo hagamos individual, sino que saquemos como sociedad un aprendizaje colectivo. Pero eso es complejo, porque la verdad es que lo que yo quiero aprender puede que a otro no le interese, porque tiene que ver con valores que no todos compartimos. Ahí tenemos de nuevo la falacia. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es el bien común? ¿Qué es la justicia? Se ha relativizado. Entonces cuando nosotros decimos la vida es lo primero, sí, pero la verdad es que
no podemos estar en la casa sin trabajar, si aquí la economía también tiene que funcionar. Entonces, yo creo que todos los aprendizajes van a ser sistematizados una vez que pase esta situación aguda de este dilema ético, quién va a vivir y quién va a morir. Yo creo que vamos a aprender, o van a aprender, los que quedemos vivos o los que queden vivos. Y eso, yo creo que tomar conciencia, para mí por lo menos, hoy en día, de que estamos en una situación de que no sabemos quién va a estar vivo en septiembre, para mí eso sería un gran aprendizaje. Gracias, profesora Cecilia. Bueno, y agradecer a las expositoras la presencia de nuestro decano Marco Vega, que siempre nos apoya en las actividades de extensión y por supuesto promociona y patrocina y nos ayuda con las actividades de extensión que hace la facultad, que hace la sede de Viña. Así que muchas gracias por participar. Gracias Nicole del Senama, defensora mayor del Senama, por que nos cuentan su experiencia y todo lo que las actividades que realizan como servicio, y muchas gracias a Sofía Sala, ella médico cirujano que además ha participado en múltiples mesas donde se discuten estos temas y por lo tanto nos pudo compartir su experiencia profesional en esa área, así que fue en ese sentido se enriqueció bastante. Una conversación que normalmente nosotros limitamos a temas jurídicos, pero la verdad es que en este caso era fundamental contar con la perspectiva de la bioética que aportó la doctora Salas. Así que muchas gracias profesora Cecilia. Recuerden que a todos los que están acá todavía en este seminario, que va a estar disponible la grabación en nuestras redes sociales de la Universidad de las Américas y en la página también de la Universidad de las Américas, que es www.udla.cl, y va a estar disponible la grabación de este seminario y por lo tanto lo van a poder revisar con posterioridad. Muchas gracias a todos y con esto entonces damos por concluido nuestro seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.